8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Nos saludamos a nuestro siguiente invitado que nos acompaña de manera presencial aquí en nuestros estudios. Se trata del doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Muñoz? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, el Banco Central ha otorgado las claves al señor Ulloa, reconociéndolo también así y como el nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, impuesto por la fuerza pública. Ya hemos analizado la forma legal como han procedido con esa nominación y de acuerdo a expertos, pues esto no debería ser así, pero en la práctica lo es. Y en las últimas horas se ha revelado una conversación de un asesor de la señora Sofía Almeida, que ha conversado con funcionarios del gobierno, con el señor Aparicio Caicedo, consejero presidencial, ad honorem, quien también ha reconocido que hubo esta conversación y que él dice que no le parece nada ilegal. Él denuncia que fue presionado para llegar a un tipo de pacto con Aparicio Caicedo para modificar los reglamentos para favorecer a gente cercana al gobierno en el cargo de Contralor General del Estado. O sea, esto estaba fraguándose desde hace mucho tiempo atrás, aparentemente en algún punto se rompió el acuerdo y se generó esta inestabilidad en el Consejo de Participación que ha desembocado en lo que tenemos ahora. El señor Ulloa, posesionado por la policía con la ayuda del Ministerio de Gobierno, de la Comandancia General de la Policía, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Telecomunicaciones y finalmente con la ayuda del Banco Central. Y la ministra negando en la Asamblea Nacional que hay injerencia del Ejecutivo. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Alguien puede creer que en este caso no hay una injerencia directa del Ejecutivo? Licenia, buenos días. Alexi, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un placer poder estar en Pichincha Universal el día de hoy para analizar este tema. Lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, desde mi punto de vista, no solamente responde a un tema coyuntural, sino es un tema estructural. Desde un inicio, cuando se planteó la creación del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál fue su idea? ¿Cuál fue la iniciativa de quererlo crear? Justamente que anteriores parlamentos, cuando nominaban y designaban las entidades de control, se practicaba bastante el tema de la injerencia política. El momento que se creó este organismo se quiso separar eso, que sean los ciudadanos mediante concursos públicos y veedurías ciudadanas quienes los designen, por fuera de cualquier tipo de injerencia política. Pues con el paso de los años podemos ver que eso no ha sucedido. Durante mucho tiempo fue lamentablemente un partido único quien controló su institución y hoy vemos que en las actuales circunstancias, después de lo que sucedió con Julio César Trujillo, es objeto de pugnas de poderes que la estamos viviendo hoy. Este gobierno, el presidente Guillermo Lasso, durante campaña, él lo dijo: yo estoy dispuesto a eliminar este organismo o en su defecto restarle atribuciones. Pues en una ocasión más, esto tampoco se ha cumplido como muchas otras cosas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Entrar en la pugna de poderes y entrar a la voracidad del poder dentro del organismo. Y esto efectivamente es lo que está sucediendo en este momento en las charlas que ya se evidencian de este asesor y obviamente con la posesión del señor Hernán Ulloa. Es efectivamente que existía al interior una mayoría que no le era afín al gobierno, que iba a designar autoridades importantes como el Contralor General del Estado. Próximamente el presidente tenía que enviar una terna para designar al procurador, también lo iban a designar miembros del Consejo Nacional Electoral, y el gobierno, en lugar de atacar la raíz de fondo, de devolver esas facultades que en mi criterio las tiene que tener la Asamblea Nacional en un sistema democrático de pesos y contrapesos, pues ha entrado a lo que muchas veces criticó, que es una pugna de poder, intentar controlar políticamente un organismo que en teoría se creó para que sea simplemente un organismo controlado, o más no diría controlado, sino llevado y guiado por la participación ciudadana. A ver, con respecto a lo que dice el doctor Gonzalo Muñoz, de paso es un gusto, Gonzalo, saludarte a los años. A ver, yo coincido en el hecho en que no es un tema coyuntural, o sea, de hecho ya venimos arrastrando este problema desde hace largo rato. Tiene que ver con un asunto estructural, y yo en el comentario que planteaba, o sea, hoy estamos discutiendo sobre la forma de escoger, de elegir, de seleccionar autoridades de control que está a cargo del Consejo de Participación a través de comisiones ciudadanas, porque también se habla con mucha ligereza y mucho desconocimiento. Usted nos va a decir más adelante, doctor Muñoz, que es el especialista en materia constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera es del quinto poder, pero articulistas, periodistas, opinadores hablan de que es del quinto poder. No es parte del quinto poder, es uno más de los organismos que conforman el quinto poder. Pero hoy hablamos de la forma en la que se selecciona a autoridades a través de estas comisiones ciudadanas y el Consejo de Participación. Cuestionable, por lo que pasó antes, por lo que pasó con Trujillo y por lo que pasa ahora.
Ahora, nos remontamos a años anteriores a la vigencia de la Constitución de Montecristi, Gonzalo, y yo me refería a eso en el comentario. También era cuestionable, por lo que usted señalaba, el hecho de que también entrábamos en pugnas, porque claro, socialcristianos, IDE, DP, PRE, las organizaciones políticas que están representadas legítimamente en la Asamblea, entraban también en esa pelea por querer poner contralor, procurador, fiscal, etcétera. Entonces, parecería que no hay un modelo perfecto, es decir, era malo lo de antes, pero queremos volver a eso. Es malo lo de ahora porque... Alexis, ¿qué es lo que yo pienso? En todas las democracias maduras, en todas las democracias que funcionan de manera correcta, son los parlamentos los encargados de designar este tipo de autoridades. Sí se ha ido mejorando, pienso yo, este sistema, por ejemplo, con un tema de veedurías ciudadanas y de impugnación a los candidatos. A mí sí no me parecía correcto que simplemente el presidente envíe una terna y sea el parlamento que designe sin analizar y que sin la ciudadanía pueda participar de esas designaciones o siquiera poderlos impugnar. Eso no sucedía antes, eso tiene que pasar ahora. Un ejemplo, sucede muchísimo, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en el momento tú puedes impugnar a los candidatos, puedes ponerlos frente a frente con los ciudadanos y hacer todo tipo de preguntas, si existen cuestionamientos en su hoja de vida. Y eso es una cosa que tenemos que nosotros permitir ahora, en este caso, si volverían estas facultades a la Asamblea Nacional. Ahora, con el tema de lo que existe ahora, la iniciativa desde un principio se enfocó mal. Yo entiendo que fue una iniciativa loable, que tuvo muy buena fe, ¿ya? Pero nunca van a poder quitar el control político de ese organismo. No existió en un principio, no existió, como tú lo dijiste, desde la época de Trujillo, y tampoco va a existir ahorita, no va a existir jamás. Y probablemente después de 4 años estaremos hablando exactamente lo mismo. Estaremos hablando exactamente lo mismo. Como tú dices, Alex, el problema no es que el Consejo de Participación Ciudadana designa, son las comisiones ciudadanas. Pero ¿dónde está el problema? Está en la elaboración de los reglamentos, ¿ya? Y en un montón de cosas más, donde se ejerce cierto poder, cierto control político o un gran control político que es el que afecta justamente estas designaciones. Entonces tiene que hacerlo el órgano político de representación por excelencia de los ciudadanos, que nos guste o no, es la Asamblea Nacional, que hay que mejorarlo, por supuesto, como lo estoy diciendo, con veedurías, con impugnaciones, con participación ciudadana, incluso con audiencias ciudadanas, que podría ser una gran idea, sí, pero desde mi punto de vista tendría que hacerlo la Asamblea Nacional. Ahora, doctor Muñoz, ¿qué va a pasar si es que hoy se va a presentar en la Asamblea Nacional una moción para que a través del Pleno se adelante este proceso de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación? Y puede que existan los votos, puede que esto se dé en un escenario de que se dé, que se inicie la interpelación y sean censurados. ¿Qué va a pasar con este organismo? A ver, sobre esta moción, la nueva ley orgánica de la función legislativa establece que los juicios políticos tienen que llevarse a cabo conforme van ingresando las solicitudes y conforme las van calificando el Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta la solicitud y se van conociendo, calificando y conociendo la Comisión de Fiscalización en un orden cronológico. Entonces, por más que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva que se salte en la fila, llamémoslo así, un juicio político, no lo podría hacer. ¿Qué cosa sí podría hacerse? Las solicitudes de juicio político que no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa podrían ser retiradas para adelantar un proceso político, en este caso a los 4 consejeros. Pero no hay otra forma, por más que el Pleno lo resuelva, será una resolución de carácter político, pero sus efectos jurídicos no pueden vulnerar lo que ya consta en la ley orgánica de la función legislativa en estos momentos. Y en este caso, porque a ver, como estaba planteado desde el Partido Social Cristiano, Pachacutic y UNES, se enfocaba el juicio político en contra de 4, de esta nueva mayoría, ¿no es cierto? Pero digo, como están dadas las cosas, las circunstancias, Licenia, Gonzalo y amigos, en realidad es el Pleno del Consejo de Participación quien le está debiendo al país, pues, o sea, son 7 los que forman parte de ese cuerpo colegiado, los que no han llevado adelante el proceso de selección de Contralor, de Defensor del Pueblo. Es que si analizamos desde el punto de vista que tú acabas de decir, Alexis, claro, el incumplimiento no solamente nacería por parte de 4 consejeros, sería del Pleno del Consejo, conformado por los 7 consejeros. Y esto es lamentable justamente por lo que conversamos, porque demuestra una vez más la débil institucionalidad. La débil institucionalidad del organismo. Ya pasó lo mismo con José Carlos Tuárez, que ahorita está ya procesado y creo que condenado. Pasó mismo con José Carlos Tuárez se fueron tres consejeras Rosa más. Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio. Victoria de Sintonio, que hoy es asambleísta. Pasó con Cristian Cruz, y ahora otra vez más. O sea, la Asamblea Nacional ha pasado censurando en el último tiempo a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahorita la remoción de Sofía Almeida
lo que sucedió dentro del organismo es absolutamente ilegal. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no tenía esa facultad y aplicaron... O sea, la presidencia de Hernán Ulloa es ilegal. Es ilegal. Así le tenga el apoyo de la ministra de Gobierno, del comandante de la policía, así el presidente diga que respeta las funciones del Estado, así nos digan todo lo que nos han venido contando. Es absolutamente legal. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron un artículo, el artículo 55 del COA, respecto de los órganos colegiados, y un criterio del procurador aduciendo que sí es aplicable para el funcionamiento como cuerpo colegiado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero si bien el COA puede servir como una norma supletoria para el funcionamiento de ese organismo, no puede otorgarle competencias que en sí la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana no se las ha otorgado. Un ejemplo, la facultad de remoción de la presidenta o del presidente en ese momento. El artículo 38, si mal no estoy, otorga la facultad al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar y remover, por ejemplo, con causa justificada al secretario. Al secretario removerlo con causa justificada. Pero en el caso de su máxima autoridad, en este caso, por ejemplo, la presidenta, solo le da la facultad de designar. Nunca habla de remoción. Esa facultad para el Pleno del Consejo no existe y no puede venirla dada por otra ley supletoria si la ley principal no se la otorga. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Me parece que es el artículo 42 después. En caso de ausencia definitiva, esto puede ser por renuncia o por otro tipo de ausencia, ¿no es cierto?, de la máxima autoridad, será el vicepresidente o vicepresidenta quien asuma. Entonces ahí viene también el tema de David Rosero, ¿no? También es ilegal, porque tenía que él asumir en caso si ya hicieron una ilegalidad, tenía que asumir David Rosero, y el Pleno sí tiene la facultad para designar un nuevo vicepresidente. Eso es lo que tuvo que haber ocurrido. O sea, se cometió una serie de ilegalidades sin nombre en el tema de remoción de Sofía. Ahora, como decía Licenia, doctor Gonzalo Muñoz, todas estas ilegalidades que usted relata, este incumplimiento de la norma, se lo hace a vista y paciencia de las autoridades nacionales, se lo hace con el aval del gobierno, de la ministra de Gobierno, y yo no sé, también quisiera pedirle su opinión con respecto de la explicación que ha dado la ministra de Gobierno con respecto de enviar un escuadrón de policías para supuestamente garantizar la seguridad del edificio del Consejo de Participación, cuando yo en lo particular no he escuchado que iba a haber manifestaciones ni ningún tipo de evento fuera de lo común que ponga en peligro la integridad del edificio. Entonces, ¿qué lectura le damos también al comportamiento del gobierno a través de... Sí, yo pienso que fue un acto totalmente desacertado, una muestra de querer, una muestra de poder por parte del gobierno al momento de esa sesión. Los golpes de poder se evidencian de muchas formas, ¿no? El uso de la fuerza pública claramente es uno de ellos. El momento que el gobierno puso la fuerza pública al fuera del Consejo de Participación Ciudadana, quiso enviar un mensaje político, y lo envió muy bien, todos los hemos captado, y efectivamente la posesión de la nueva mayoría de Hernán Ulloa en la presidencia es un claro ejemplo de... Por eso le citaba el tema de la ministra. Ayer ella dice, primero, porque además yo encuentro una contradicción tenaz en un extracto que lo revisamos hoy, lo analizamos en la mañana. El gobierno es respetuoso de la independencia de las demás funciones del Estado, pero si es necesario hasta con la fuerza pública vamos a hacer que se respete la mayoría, en este caso la mayoría que puso el presidente Hernán Ulloa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, porque tenían que dejar en ese momento que el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros, por más que sea una disputa que afecta a la institucionalidad del país, no era una competencia que le atribuía ninguna facultad al gobierno central. El gobierno central no tuvo que haber intervenido ahí. La fuerza pública, salvo como tú dices, que habían existido desmanes o algún tipo de acto que ameritaba su presencia, no tenía nada que hacer ahí, como efectivamente sucedió. Ahora, doctor Muñoz, yo le tengo dos inquietudes. ¿Qué va a pasar si finalmente esta nueva mayoría toma decisiones, sigue adelante con los concursos, cambia los reglamentos, los acomoda para hacer un traje a la medida de los intereses del poder y ponen las autoridades de control? ¿Qué tan legítimas van a ser esas autoridades de control y las decisiones que esas autoridades de control puedan adoptar? ¿Qué tan legítimas van a ser, por un lado? Y por otro, me imagino yo, como usted dice, que la presidencia del señor Ulloa no es legal, se han violado todos los procedimientos. ¿Qué acciones se pueden interponer a nivel nacional, a nivel internacional, y podemos nuevamente nosotros como Estado, en un futuro cercano, ser sancionados a nivel internacional o ser observados a nivel internacional por ese tipo de hechos?
A ver, en el punto final ya se interpusieron acciones. Entiendo que la presidenta Sofía Almeida ha accionado también una acción de protección y también Hernán Ulloa, ¿no? Entonces tenemos dos acciones de protección con medidas de cautelar que son contradictorias entre sí. Hasta en eso se demuestra a través de nuestra débil internacional. Y ahí hay un elemento que a la jueza que le concedió la acción de protección a la presidenta Almeida la sanciona rápidamente el ágil Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, sí. Entonces ahí se demuestra otra vez bastantes cosas, ¿no? Pero al tener dos sentencias condenatorias, iba a decir, dos sentencias contradictorias, las mismas tendrán que ser confirmadas en apelación. Y si son confirmadas en el mismo sentido en apelación, tendrá que ser la Corte Constitucional quien resuelva. Porque tenemos una antinomia en materia jurisdiccional, dos sentencias contradictorias. Entonces tiene la Corte Constitucional esa facultad de ser quien resuelva este conflicto, digamos, entre ambas presidentes jurisdiccionales de manera distinta. Ahora, yo no sé si esto puede escalar a escala internacional. Desde el punto de vista, yo no creo, porque por más que la decisión es cuestionada y vulnera la ley, tenemos los organismos, en este caso en carácter nacional, con total competencia para resolver el conflicto. Distinto fue lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2004, que un organismo como el Congreso Nacional, cuando destituyó a los jueces, no tenía esa competencia bajo ningún concepto. En este caso se puede discutir, desde mi punto de vista, no tiene la facultad del propio órgano para remover, no está destituyendo, sino removiendo. Estamos analizando también esa facultad, ¿no?, que es muy distinta. Entonces no sé si puede escalar a escala internacional. Ahora, y las decisiones de las autoridades que resulten electas después de que esta presidencia y esta nueva mayoría sigan funciones de manera ilegal. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Los actos se presumen siempre legales y legítimos a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, y seguirán perdurando así hasta que se declaren su inconstitucionalidad o vulneren derechos en caso de actuaciones particulares, o su inconstitucionalidad en caso de actuaciones generales. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque lo que ha ocurrido realmente afecta bastantísimo la institucionalidad del país, estos actos surtirán efectos. O sea, no tienen ni la posesión de Hernán Ulloa, de tu nueva mayoría, no está viciada jurídicamente, sino, y aún así, si se declara viciada con posterioridad, los actos que están ejecutando en este momento seguirán siendo legítimos. Les doy un ejemplo. Si el día de mañana en una acción de protección se resuelve en apelación efectivamente que el nombramiento de Hernán Ulloa es ilegal, los actos que los hizo hasta el día de hoy seguirán siendo legítimos. ¿Por qué? Porque no se retrotrae, sino que surten efectos a partir de la resolución inmediatamente emitida. Ahora, políticamente, Gonzalo decía hace un momento que Guillermo Lasso, cuando fue candidato, sintonizaba mucho con la tesis de Pablo Dávila y de los consejeros que estuvieron cercanos a Julio César Trujillo, que era la de eliminar a través de una consulta popular este organismo. Ahora, digamos, ya en el poder, creo que, me imagino yo también, los asesores jurídicos al presidente le habrán dicho: no es tan fácil como convocar a una consulta popular y eliminar un organismo que fue creado a través de una constituyente de plenos poderes. Yo ahí quiero preguntarle a Gonzalo, ¿cuál sería la vía, digamos, más adecuada y que se ajuste a lo que dice la Constitución para, por lo menos, analizar sobre la existencia o no del organismo? O sea, si se lo quiere eliminar, necesitamos ir a una constituyente, se requiere una enmienda parcial a través de la asamblea o la consulta popular, que me parece que no. Pero adicionalmente a eso, y yo le planteaba hace un momento, es, bueno, ¿qué salida proponemos? Ya vemos que lo que quieren es nuevamente que regrese esa posibilidad de elegir autoridades al Congreso Nacional, pero ya más de eso, a ver, lo que sucede hoy con Ulloa y compañía, con Almeida y compañía, lo que sucedió con Cristian Cruz, lo que ha pasado con Tuárez, con De Sintonio, Gómez y Chalá, y lo que pasó antes también, ha sido un desgaste permanente en contra de esta institución. Entonces, para mí, digamos, el encuadre va en que, o sea, vamos a seguir discutiendo y debatiendo sobre si es o no es necesario esta institución, y ya vemos que
que en realidad es el motivo de un montón de pugnas. Entonces, ¿cuál sería la vía para, por lo menos, discutir sobre la permanencia o no de esta institución? El presidente de la República en el tema de la consulta popular ha tenido varios devaneos, ¿no? Acordemos que en una época reciente también quiso eliminar el Consejo de la Judicatura. Después nos dijo que también quería enviar su reforma laboral a la dolarización y también entre otras cosas más, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues no ha cumplido hasta el momento ninguno. Para eliminar y que deje de existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional ya se pronunció y la vía sería la reforma parcial a la Constitución. Es decir, por esta vía se pueden hacer cambios a la reforma y a la estructura del Estado. La reforma parcial a la Constitución, que está establecida en el artículo 442 de la Constitución, permite que se presente el proyecto de reforma, sea calificado así por la Corte y en 2 debates con una diferencia de 90 días vaya a la Asamblea Nacional, se apruebe y finalmente sea refrendada por el pueblo en las urnas. Eso implica la reforma parcial. O en su defecto, ya se le puede restar atribuciones o cambiar atribuciones, llamémoslo así, para volverlo a la Asamblea Nacional únicamente por enmienda. La enmienda puede realizarse de varias maneras, ya sea de manera directa por consulta popular o en su defecto en la Asamblea Nacional de igual forma, con 2 debates en el plazo de 1 año cada uno, como se hizo en el año 2000, las enmiendas del 2015, las enmiendas del presidente. Diciembre del 2015, si no me equivoco. Ahí fue el segundo debate, exactamente, las enmiendas del presidente Correa en el año 2015. Esa sería la segunda vía para restarle atribuciones. Se discutió mucho tiempo que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana restaba derechos de participación a los ciudadanos. Y que por eso tendría la única vía. El fallo de la Corte en ese sentido, cuando analizó justamente lo de Pablo Dávila, la propuesta de Pablo Dávila, fue que claro, los derechos de participación no pueden estar concentrados en un organismo, sino que la participación ciudadana es transversal en todas las administraciones públicas, desde los municipios con los presupuestos participativos y pasando por en toda la esfera de la administración pública. Entonces, no puede un organismo en sí mismo concentrar la participación ciudadana. Pues la puede promover, pero eso es una obligación de toda la administración pública en general. Y hay otra competencia que tiene este Consejo de Participación que, digo, finalmente, bueno, si no eligió a las autoridades que debía elegir a través de las comisiones ciudadanas, ¿qué hizo por el control social y el control contra la corrupción? Esa es otra competencia que tiene el Consejo. Es que ahí viene un problema, un error en la Constitución de Montecristi, porque está chocando competencias. La Contraloría tiene lucha contra la corrupción, la tiene la Fiscalía, la tiene la Asamblea Nacional en el ámbito del control político, y también se le está dando a la... Y antes había hasta una Secretaría Anticorrupción. Había una Secretaría Anticorrupción desde el Ejecutivo. Y se pretende crear una Comisión Internacional Anticorrupción o con ayuda, como hizo Lenín Moreno también. Entonces, tenemos luchas por la corrupción por todas partes. En este sentido, se quiso que sean los propios ciudadanos, mediante iniciativas de comisiones ciudadanas, las que propongan y creen vedurías para temas de corrupción, pero estamos chocando competencias. Entonces, lamentablemente, no es necesario que lo hagan, y claramente han fracasado porque se están chocando atribuciones, se están chocando facultades, y claro, así no pueden funcionar las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, se tuvo buena fe, fue un objetivo, un experimento en un inicio con intenciones loables, pero absolutamente fallido en la práctica. Ahora, ¿cuánto tiene que ver, doctor? Y ahí le quiero apelar también a su capacidad de análisis político, porque Gonzalo también es un hombre que vive la política a diario. A ver, ¿cuánto tiene que ver en esto, lo que pasa hoy con el Consejo de Participación Ciudadana, con el sesgo en la opinión, con el sesgo que nos hemos creado a partir de que todo lo que hizo Correa estaba mal y de que todos los problemas de este país son culpa de Correa, ¿no? Ese relato que montó Lenín Moreno con gran apoyo de un aparataje mediático enorme, ¿no es cierto? Entonces, Moreno, ¿qué hizo apenas asumió eliminó los ministerios coordinadores que los creó Correa, eliminó el Ministerio de Justicia que lo creó Correa, ahí vemos el relajo de las cárceles, y así por el estilo. Entonces, todo lo que se creó en la época de la Revolución Ciudadana era malo. A mí me parece que toda esa carga negativa que hay en contra del Consejo de Participación tiene que ver también con que su origen es Montecristi.
Ciudadana desde un punto de vista bastante objetivo. Y la Constitución de Montecristi, desde mi punto de vista, ha traído un montón de avances, muchísimos avances en materia de derechos, en la parte orgánica. Por ejemplo, en la forma de descentralizar el Estado ha sido bastante novedosa, bastante buena, con excepción de la creación del tema de regiones que, por ejemplo, no se van a crear jamás, pero de ahí bastante buena. Ya. Pero en el tema del Consejo de Participación Ciudadana hay que admitir que las cosas fue un error que se quiso cometer de buena fe, un error por lo que se vivía. También hay que analizar el contexto político en ese momento del pasado, que se veía con un Congreso con 0% de aceptación, ya, que fue una de las banderas de lucha para que en ese momento el presidente Correa gane sin diputados, ya, y pueda llamar una consulta popular. O sea, en ese contexto fue que se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Ya. La gente no quería saber nada de esos congresos de la partidocracia. Habíamos pasado del que se vayan todos. Del que se vayan todos, ya, de esos congresos que hay que decir las cosas como son, que también avergonzaban al país, que tenían un hartazgo ciudadano enorme. Entonces, claro, dijeron no, basta que estos tipos de congresos, que los politiqueros nombren estas autoridades y vamos a este nuevo modelo. Pero este nuevo modelo lamentablemente también ha fracasado. ¿Por qué? Porque terminó en manos de ¿quién? En manos de los políticos, de los quienes están en turno, sino en su defecto en constantes pugnas. Los ciudadanos en estos momentos no tienen ningún control sobre esos organismos, que son en manos de quien tendrían que. Ahora, doctor Muñoz, ¿qué va a pasar con esta actual mayoría? Esta actual mayoría presidida por el señor Ulloa puede cambiar los reglamentos, puede modificar las comisiones ciudadanas de selección, puede manejar esto a su antojo, por un lado. Por otro, ¿qué pasa con los otros 3 integrantes del Consejo de Participación? ¿Pueden seguir en funciones? ¿Qué va a pasar? A ver, con los otros integrantes, el ESENIA, por supuesto, van a seguir en funciones, seguirán en minoría, ¿no? Siempre es estar en minoría, pero ahí se tendrán que seguir cumpliendo, por supuesto, sus labores para las cuales fueron elegidos. Y claro, el objetivo principal de esta nueva mayoría será cambiar varios reglamentos, entre ellos el principal, y que es la cereza del pastel y por el que se ha causado todo esto, esta pugna gigantesca, que seguramente será el reglamento del Contralor General del Estado. ¿Por qué cree usted que esta es la cereza del pastel? Para muchos es obvio, pero desde su punto de vista político y legal, ¿por qué? No cabe ninguna duda que el Contralor General del Estado pues es quien teniendo la posibilidad de iniciar exámenes especiales, principalmente ahorita que al gobierno le interesa, teniendo todos los ministerios y iniciando obras importantes que supuestamente tiene planificado iniciar. Tener un Contralor aliado es bastante importante, justamente por cualquier tipo de cosas que puedan llegar a pasar en un futuro. No siempre tener un Contralor amigo, un Contralor que no quiera molestar, que se llame así, que incluso puede llevar a juicios con indicios de responsabilidad penal, siempre será importante. Pues ya hemos visto lo que ha sucedido con los 2 últimos Contralores, que han sido, desde mi punto de vista, nefastos para el país, que han destrozado la institucionalidad de la Contraloría y que la han avergonzado con sus actuaciones. Pues yo pienso que en lugar de estar en estas pugnas deberíamos tener un Contralor probo, un Contralor que conozca del tema, un Contralor que levante a la Contraloría General del Estado lo que fue hace muchos años y que realmente se dedique no a perseguir, como ha sucedido en los últimos tiempos, tampoco a hacerse de la vista gorda cuando lo tenga que hacer, sino realmente a ser un buen juez de cuentas un buen juez de cuentas de todas las instituciones del Estado. Gonzalo, esta jornada es histórica, es importante para el país. La Asamblea está convocada para votar finalmente el proyecto de ley para la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que creo yo es un punto de partida importantísimo, y tomando en cuenta de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio, ¿qué le resta a la Asamblea? ¿Qué es lo que espera usted, que también es un conocedor de la materia legislativa, que deba suceder el día de hoy en el Pleno de la Asamblea? Yo he escuchado, Alexis, y gracias por tus palabras, yo he escuchado ambos debates de la ley de interrupción de embarazo por violación, y lo que pienso es que esta Asamblea Nacional no ha estado a la altura ni ha llevado con responsabilidad este debate tan importante de esta ley. Se han ido por temas irrelevantes, se ha vuelto a tratar como si esto fuera, se estaría despenalizando el aborto, cuando no se está despenalizando el aborto. El aborto ya lo despenalizó, ya les hizo el trabajo la Corte Constitucional. ¿Ya? Aquí lo que se está tratando es cómo se va a llevar el aborto ya
en casos, cómo se va a normar la interrupción del embarazo. Y yo le escuchaba a la anterior invitada que ustedes tenían y tenía toda la razón. ¿Ya? Esta ley no está obligando a abortar a nadie. ¿Ya? Esta es una ley para las personas, para las mujeres que han sido ultrajadas, para las mujeres que han sido violentadas, tengan la capacidad de decidir hacerlo si ellas lo quieren hacer. Pues eso hasta el día de hoy, al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, que es quien tiene que normar esta ley, no se comprende todavía por varios legisladores. Entonces ese es el nivel de debate. Yo voy a ser pesimista, no voy a ser pesimista. No hay los 70 votos. Más allá, es que Alexis, más allá del tema de votos, el tema de cómo se ha llevado el tema no me causa ninguna esperanza. Yo creo que no van a haber los votos y soy más pesimista aún por quien le tiene que objetar, que es el presidente Lasso. Y él ya anticipó que va a vetar. Ya va a objetar. Entonces, les voy a ser muy sincero, por más que esto genere un incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional ante a la sentencia de la Corte, yo prefiero que no haya ley. Porque con los parámetros que están en la sentencia de la Corte Constitucional basta y sobra, y tienen la obligación jurídica, tanto el Sistema Nacional de Salud, ¿ya?, de que si una mujer ha sido violentada, ha sido violada, tiene que aplicar un aborto en las condiciones que constan en la sentencia, es decir, sin denuncia, ¿ya? Sin tiempo. Actualmente sin tiempo, por supuesto, ya, tal como constan en la sentencia de la Corte. Es decir, para lo que va a sacar la Asamblea Nacional y para lo que puede objetar el presidente de la República, yo prefiero que no exista ley. Yo prefiero que en estos momentos no exista ninguna ley. Suponiendo que se apruebe, sea que se apruebe por 12 semanas, o sea que se apruebe por el otro informe que es de 16 y 18 semanas, ¿qué pasa con las mujeres que están atravesando este problema de haber sido violadas y embarazadas y tengan más del tiempo que podría ser aprobado en la Asamblea Nacional? O sea, las semanas, ¿para qué se pone un plazo, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, las mujeres que han sido violadas, ¿no es cierto?, puedan acceder al sistema de salud y practicarse un aborto dentro de esas semanas. Se entendería que pasado ese tiempo no podrían acceder a abortar en el sistema de salud pública. Sin embargo, si se practicara un aborto, me invento, a la semana 20 o 22, ya, bajo ningún concepto podrían ser penalizadas porque ese delito ya no existe. El delito que existía antes, ¿no es cierto?, el aborto por el aborto en casos de violación como delito, ya no está tipificado en nuestra normativa penal, ya no es una conducta punible. Entonces, por más que ya no puedan acceder a realizarlo en ¿cómo se llama?, en el sistema de salud pública o tal vez incluso en el privado, si lo realizan, que debe ser una práctica bastante fea, de manera, llamémoslo así, ilegal, clandestina, como se ven forzadas a hacerlo además. Exactamente, en la actualidad ya no estaría pena. O sea, no podrían ser bajo ningún concepto procesadas y posteriormente sancionadas. Pero ahora con la sentencia de la Corte Constitucional no importa el límite del tiempo. O sea, no cualquier importa. mujer, niña, adolescente, persona con discapacidad, mujer con discapacidad, cualquier mujer adulta que haya sido violada y que resulte embarazada, no importa el tiempo de gestación que tenga, puede practicarse un aborto. Por supuesto que sí, en la actualidad. En la actualidad, por supuesto. Y para mí, con la sentencia de la Corte, basta y sobra para lo que actualmente quiere hacer la Asamblea. El debate a mí me ha dejado anonadado por la mediocridad de la gran mayoría y por el limitado discurso, el limitado pensamiento y argumentación, tanto jurídica, social, política, de todo tipo. Pensaría que lo mejor que le podría pasar al Ecuador y lo mejor que le podría pasar a las mujeres que tanto han luchado por esta ley, yo entendería su frustración, tal vez si ahorita no se puede expedir una norma, pero lo mejor que les podría suceder es que en el futuro venga una mejor asamblea, un mejor parlamento, con hombres y mujeres mejor preparados y emita una mejor ley. Bien.